Bueno, vamos a comenzar con calor y temperatura. Vamos a explicar algo de un concepto de calor y temperatura. ¿Qué es el calor? El calor es una forma de energía que se transfiere de manera espontánea entre distintas zonas de un cuerpo o desde un cuerpo hacia otro. También se entiende que se transmite de un sistema hacia otro el calor, siempre y cuando entre estos dos sistemas haya una variación de temperatura. La transmisión de calor, el calor es una energía en tránsito que va desde el lugar de mayor temperatura al de menor temperatura. Se puede transmitir por conducción, a través del contacto directo, por convección, eso es un tipo de transferencia de energía a través de medios por aceleración de las partículas, líquidos y gases, se realizan corrientes convectivas en los fluidos, y por radiación, por fotones que con suficiente energía para producir cambios en las sustancias de otro sistema. Fíjense, acá tenemos, a ver, vamos a buscar, siempre hago lo mismo, tengo que buscar mi puntero láser. Fíjense, acá tenemos la transmisión por conducción, un sólido que es acercado a una llama, y se va a transmitir el calor desde el extremo que está en contacto a la llama hacia donde lo toma la persona. Por convección, acá hay corrientes convectivas dentro de un líquido, y por radiación, el calor es transferido a través de los rayos infrarrojos que libera esta llama. Unidades de calor tenemos la caloría, que la caloría es su abreviación es cal, y representa la cantidad de energía que necesito para incrementar en una masa de 1 gramo de agua pura 1 grado centígrado, entre los 14,5 grados centígrados y los 15,5 grados centígrados. Después tengo otra que es el BTU, que es la unidad térmica británica. El BTU lo que me indica es la cantidad de energía que necesito para incrementar un grado Fahrenheit a una masa de 1 libra de agua pura. O sea, ya no es 1 gramo, sino tomo una masa de 1 libra de agua y cuánta energía le tengo que transferir a esta libra para incrementar su temperatura 1 grado Fahrenheit. Otra unidad que se observa comúnmente como unidad de calor, pero en realidad es un equivalente mecánico de calor, es el joule. Un joule equivale a 0,24 calorías o 1 caloría 4,187 joules. La kilocaloría son 1000 calorías. Bien, seguimos. Temperatura. Es una forma de expresar por medio de una cantidad, de una escala, es una magnitud escalar, cuán caliente o frío está un cuerpo respecto de otro. La energía cinética promedio de las moléculas de un cuerpo se contabilizan en una determinada escala. Tenemos escala Fahrenheit, escala Celsius o centígrada y escala Kelvin. La escala Fahrenheit es una escala inglesa, refiere su punto de fusión de la mezcla de sales con hielo en el 0 Fahrenheit y su punto de ebullición del agua en el 212 Fahrenheit. La escala Celsius o centígradas se refiere a su punto de fusión del hielo a los 0 grados centígrados y el de ebullición del agua a los 100 grados centígrados. La escala Kelvin es una escala que se usa en la ciencia y está basada en un principio de la termodinámica, en el que se predice que la existencia de temperatura mínima, que hay una existencia de temperatura mínima en el cual la partícula de un sistema carece de energía térmica. La temperatura en la cual carece de movimiento se conoce como el cero absoluto o 0 Kelvin. Acá tenemos algunos factores para hacer equivalencias de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius, de Kelvin, de grados centígrados a Kelvin le tengo que sumar 273,15, y
por ejemplo, si yo tengo 20 grados en Celsius y lo quiero transformar a Fahrenheit, lo multiplico por 9/5 y a eso le sumo 32 y me va a quedar 78,8 grados Fahrenheit. Bien. Objetivos del análisis de temperatura en ambientes laboral es poder socializar este concepto de relación entre temperatura y trabajo, entender algunos fenómenos importantes relacionados entre la temperatura con el trabajo y reconocer la importancia de evaluar la temperatura en ambientes laborales. Va a producir efectos en el medio laboral como efectos de riesgos físicos, cuando un trabajador está expuesto a temperaturas extremas, golpes de calor, por ejemplo, cuando está expuesto a la intemperie en los rayos solares, también puedo tener efectos en la temperatura, y los síntomas son agotamiento, sudoración y vértigo. O sea que yo puedo tener efectos del calor, tanto sea en áreas que no sean al aire libre, pero que el trabajador esté expuesto a una carga térmica, y también en el aire libre cuando está expuesto a los rayos solares. Los síntomas más comunes, o los que se producen por el trastorno del calor: calambres, convulsiones, sudoración profusa, agotamiento por calor, alteraciones en la piel, como pruritos y descamaciones, quemaduras también en la piel. También puedo tener efectos por temperaturas bajas. La temperatura, como riesgo físico, es un factor de accidentabilidad y de enfermedad profesional. Afecta el bienestar del trabajo y el rendimiento y la productividad, y la prevención en el control térmico es una parte de la tarea de... La prevención y el control térmico es parte de la tarea de prevención y del prevencionista. O sea, dentro de la higiene laboral, nosotros tendríamos que actuar cuando nosotros tenemos condiciones de temperatura que sean agentes de riesgo. Los principios de la termodinámica, uno de los principios de la termodinámica que se basa en el equilibrio térmico, que hace referencia a la tendencia que tiene la materia a desplazar el calor de un cuerpo más caliente a otro de menor temperatura. Entonces, si yo tengo un medio laboral que está a una temperatura muy elevada, esta energía térmica se va a transportar ¿a qué? A un cuerpo, que es una persona, que quizás tenga una temperatura menor. Entonces, se va a transmitir energía desde un ambiente laboral hacia la persona. Les dejo un link que también va a estar en el aula, donde pueden encontrar bibliografía sobre el tema. En el capítulo 19 y capítulo 20 de este libro tienen todos los aspectos relacionados a la termodinámica.